nombre del Señor Jesucristo, hermanos, vamos a cantar una alabanza de adoración al Padre Todopoderoso que ministre nuestra vida. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo que obre en nuestro corazón, que nos llene de su presencia, de su amor. Bendito sea el Cristo de la gloria, al que le adoramos y bendecimos, ¿verdad? En esta tarde, en esta noche. Damos gracias al Señor porque estamos aquí, estamos de pie, estamos delante de tu presencia. Bendito sea el Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, obra en esta tarde, Señor. Obra en este lugar, bendito Dios. Llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia, de tu misericordia, Señor Jesucristo. Te adoramos, Padre, adoramos tu nombre, mi Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Derrama de tu gloria en esta iglesia, en este lugar, Padre Santo, poderoso Dios. Que se sienta tu unción en cada corazón de nuestras vidas, Padre amado. Edifícanos, bendito Señor Jesucristo. Llénanos, Padre, de tu paz. Llénanos, mi Dios, de tu misericordia. Padre, te pedimos por nuestros hermanos que faltan al llegar a tu altar, bendito Dios. Te damos gracias, Jehová de los cielos. Padre, bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Solo tú sabes por qué no han llegado a tu presencia, Dios. Señor Jesucristo, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu presencia, Padre amado. el fuego. Levanto mis manos, mis cargas serán, nuevas fuerzas tú me das. Eso es posible. Dame nuevas fuerzas para seguir adelante, Padre, en tu palabra, en tu presencia, Padre. Danos nuevas fuerzas, mi Dios amado. Levántanos a tu palabra, a tu presencia, bendito Señor Jesucristo. Necesitamos de tu amor, necesitamos de tu unción, Padre. Necesitamos de tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos que tú te muevas en esta iglesia, en este hogar, en este lugar, Padre. Que te muevas en cada corazón de mis hermanos, bendito Señor Jesucristo. Levanta las almas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. ¿Qué comienzas a sentir? Que me hace cantar. Cántale al Señor. Levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. cuando levanto mis manos. Se va a buscarle a tus problemas también. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto
esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, levanta tus manos. ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Se gozaron en la alabanza, hermanos? Bendito sea el Señor Jesucristo. Nos vamos a gozar también en la bendita palabra del Señor en esta tarde. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Los de allá atrás háganse más para adelante, hermanos, para que oigan bien, porque tengo la voz muy delgadita. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar con la bendita palabra del Señor. Vamos a ser edificados en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendito Dios, amado, poderoso Dios, Espíritu Santo, lléname de tu amor, de tu palabra, de tu presencia. Que seas tú predicando a través de mí, Señor, que no se adora por la palabra, Padre. Que seas tú llenando el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre Santísimo, poderoso Dios. Padre, yo te pido que me uses en gran manera, Señor Jesucristo, que sea un vaso usado por ti, mi Dios, que sea un vaso lleno de tu amor, de tu misericordia, de tu palabra, de tu presencia. Clamo a ti, Jehová de los cielos y de los ejércitos, Padre, porque tú eres todo poderoso, Señor. Yo reconozco en el nombre de Jesús que sin ti no soy nada, Padre. Yo sin ti no me muevo, Señor Jesucristo. Edifica cada corazón con la bendita y hermosa palabra, Señor. Que cada palabra, Señor, en esta tarde, Señor maravilloso, sea quedada en la tabla de nuestro corazón, sea marcada, Padre, sea escrita en la tabla de nuestro corazón, Señor, y que no sea borrada jamás. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, bendito Dios. Hermanos, vamos a ir a la bendita palabra del Señor en Gálatas 5:1, y la predicación se llama Libertados de la esclavitud. Libertados de la esclavitud. Gloria a Dios, aleluya. Los jóvenes, si se pueden estar sentaditos. Uno ya lo tenemos, hermanos. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gloria a Dios, aleluya. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos vino a ser libres. Amén. Libres de este yugo de la esclavitud. Nosotros venimos a ser esclavos cuando estamos en pecado, hermanos. Cuando nosotros venimos al pecado, dice la palabra del Señor, somos esclavos del pecado, somos esclavos de aquel, del enemigo de Cristo. Amén. Porque dice la bendita palabra del Señor, hermanos. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque dice la palabra del Señor que Cristo vino a ¿qué? A hacernos libres del pecado, a hacernos libres de la esclavitud del enemigo. Amén. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para con su sangre derrimir todo pecado, derrimir toda injusticia. Amén. Para que nosotros con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, hacernos libres de la esclavitud. Amén. Dice que Él ya pagó el precio por nosotros con sangre. Amén. Solo dice la palabra del Señor. Dice, y nos hizo libres, y no estés, ¿qué dice la palabra? Y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Dice la palabra del Señor, Él ya pagó el precio. Él ya nos hizo libres. Pero ¿qué venimos nosotros? Cuando nosotros volvemos a entrar en pecado, nosotros volvemos a entrar en esa esclavitud. Por eso dice: y no permitas que vuelvas a ser esclavo del pecado, a ser esclavo de aquel enemigo de Cristo. Amén. Porque Él ya nos vino a ser libres. Amén. Pero dice la palabra del Señor, cuando nosotros volvemos al pecado, volvemos a ser esclavos del pecado, esclavos del maligno. Amén.
Nos vamos a ir ahí mismo a Gálatas 5:8. A ver, hermana, démele lectura. 5:8. Ahí mismo Gálatas 5:8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Amén. Dice, esta persecución no procede de aquel que nos llama. Esta persecución no procede de aquel que nos llama. Amén. El enemigo viene a perseguirnos, nosotros venimos a ser persecutados, dice la palabra, pero no viene de aquel que nos dio y nos hizo libres. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servís a los que por naturaleza no son dioses. Amén. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:8. Dice, y esta persecución no procede de aquel que nos llama. Amén. El que nos llamó no nos llamó a persecución. El que nos llamó no nos llamó a ser esclavos del pecado. Él nos llamó a ser libres, a estar en libertad. Amén. A tener la libertad de estar en el Espíritu. Amén. De estar en la palabra y en la presencia del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor ahí mismo, hermanos, en Gálatas 5:16. El que le tenga le da lectura. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Amén, gloria a Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Amén. Porque los deseos de la carne no son los de mi Padre Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que los deseos de mi Padre, dice la palabra, que el que le sirve al Padre, en los deseos del Padre quiere andar. Entonces vamos a ver a qué Padre le estamos sirviendo, en qué deseo tú quieres andar. ¿A quién le quieres servir? Amén. Vamos a reflexionar en nuestras vidas, en nuestros corazones, vamos a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, a quién le estamos sirviendo, si de verdad hemos sido liberados de la esclavitud en que dice la palabra del Señor que Él ya nos vino a ser libres. Amén. Vamos a reflexionar y vamos a ver si todavía andamos siendo esclavos del pecado, porque dice la palabra del Señor que la carne quiere andar en los deseos de la carne. Amén. Amén, gloria a Dios. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Porque a veces nosotros queremos andar en los deseos de la carne. Sin ¿cómo se dice? Sin estar alimentando el Espíritu. Amén. En los deseos que el mundo quiere andar, en lo que al enemigo le agrada. Amén. Pero dice la palabra del Señor que nosotros venimos para andar en el Espíritu. Amén. Para ser libres de toda esclavitud, de todo pecado. Para eso fuimos llamados a la presencia del Señor. Para eso fuimos llamados a la palabra de Cristo. Amén. Vámonos a Colosenses, hermanos, 2:13. Colosenses 2:13. Amén, gloria a Dios. Dale lectura, hermana. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonando todos los pecados. Amén, gloria a Dios. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, dice, con él perdonaos todos los pecados. Amén. Dice la palabra del Señor
Señor que cuando Él vino a ser crucificado, vino a crucificar la carne en el pecado, amén, para que nosotros fuéramos salvos juntamente con Él, para que nosotros fuéramos libres de todo pecado en la esclavitud, para morir toda esclavitud. Dice, anulando toda acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que Él acabó con todo decreto del diablo, crucificándolo en la cruz. Amén. Dice que Él acabó con todos los adversarios, con todos los enemigos, cuando Él vino a ser crucificado. Y dice la palabra del Señor que los avergonzó delante de su presencia. Dice, y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros ya estuvimos triunfando, nosotros fuimos triunfadores cuando Cristo vino a dar la sangre por cada uno de nosotros. Amén. Dice que ahí avergonzó a nuestros enemigos, a nuestros adversarios. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos a ir, hermanos, a Juan 8:34. A ver, hermano Mario, ¿le da lectura? ¿Primero o No, es Juan 8:34. A ver, hermano. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Amén, gloria a Dios. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Nosotros seguimos siendo esclavos del pecado, del enemigo, cuando andamos en pecado. Seguimos siendo esclavos del enemigo cuando no dejamos las cosas del mundo, cuando no dejamos las cosas que a Dios no le agradan. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Dice, y el esclavo queda en la casa, y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Dice la palabra del Señor que si verdaderamente nuestro Señor Jesucristo vino a hacernos libres, nosotros ya estamos libres. Si verdaderamente nosotros estamos en la palabra y en la presencia del Señor, ya hemos sido libres, hermanos. Nosotros tenemos que analizar ahí, hermanos, si verdaderamente ya hemos sido libres. Si verdaderamente ya hemos dejado lo que a Dios no le agrada atrás. Porque muchas de las veces venimos a la palabra del Señor, venimos a la presencia de Cristo, pero no dejamos nuestros antepasados, no dejamos de servirle al enemigo. Como siempre lo he dicho, andamos en la carne y andamos en el espíritu, y así no es. Dice que debemos de andar en el espíritu o andas en la carne. Amén. Tenemos que alimentar el espíritu para que la carne vaya muriendo. Amén. Para ir debilitando la carne, nosotros tenemos que estar en el espíritu. Nosotros tenemos que ponernos en el espíritu. ¿Cómo es posible andar en el espíritu? En oración, en el ayuno, en leyendo la palabra, porque dice la palabra del Señor que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es de que si el Señor Jesucristo ya obró nuestras vidas, quiere decir que nosotros somos totalmente libres. Que hemos sido libres de aquella esclavitud, que hemos sido libres del pecado, donde el maligno nos tenía cautivos, nos tenía en lo peor. Amén, que sentías lo peor, que sentías destruido, pero vino Cristo y nos levantó y nos hizo nuevos, nos renovó. Amén. Cuando tú sentías que ya no había esperanza, vino en el Señor Jesucristo y te dio nuevas fuerzas. Amén. Cuando tú sentías que ya no había salida, vino el Señor Jesucristo y te dijo, aquí estoy yo te levanto, yo te doy vida y vida en abundancia. Vida nueva, yo te hago nuevo, yo te renuevo todas las cosas. Amén. Yo quisiera que le dieras un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos.
vamos a ir, hermanos, a Lucas 4:18. A ver, hermana Lolita, dele lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. No, ahí. ¿Sí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿A qué nos mandó el Señor, hermanos? Dice la palabra del Señor que nos envió a hablarles palabra de verdad a los ciegos, a abrir los ojos de los ciegos. Amén. Porque verdaderamente estamos ciegos cuando andamos en pecado. Verdaderamente estamos ciegos cuando le servimos al enemigo de Cristo. Amén. Verdaderamente no sabíamos que había un Dios vivo, un Dios poderoso, que tenía poder y autoridad de levantarnos en su nombre. Amén. Y dice que Él nos vino a hablar que Él nos trajo a hablar de su palabra, para hacer libres al cautivo, para hacer libres al pecador. Amén. Para que dejaran esa cautividad, para que dejaran esa esclavitud. Amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ir, hermanos, a Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice la palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Amén. ¿Qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice, esos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la satisfacción como fin de la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en otro versículo de la Biblia, no sé, no lo apunté o se me pasó, no sé. Pero dice la palabra del Señor que aquel que es esclavo del pecado, dice, aquel que le gusta andar en borracheras, aquel que le gusta andar en, ¿cómo se dice?, en adulterio, infidelidad, aquel que le gusta andar en fornicación, tomando, bebiendo, dice la palabra del Señor, pues aquellos no heredarán el reino de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, aquellos son esclavos del pecado, los que andan en fornicación, los que andan en adulterio, los que andan en borracheras. Amén. Y a veces me dicen, hermanos, pero ¿cómo es el borracho? Yo digo que si me tomo una cerveza no soy borracho. Yo no sé, la palabra del Señor no especifica el borracho exactamente, pero la palabra de Dios dice, el borracho no heredará el reino de Dios. Amén. El adúltero no heredará el reino de Dios. Hermanos, si tú adulteras con una persona, estás adulterando. Es igual que la cerveza. Si tú estás tomando una cerveza, eres borracho. Amén. El hecho de que yo me acueste con una persona ya es adulterio. No necesito acostarme con varias personas para ya estar adulterando. Ya estoy cometiendo pecado, ya estoy siendo esclava del pecado. Amén. Dice la palabra del Señor, el borracho no heredará el reino de Dios, el chismoso no heredará el reino de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, no envidiemos lo que los otros tienen. No envidiemos lo que Cristo nos dio. Amén. Nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado. Le damos gracias al Señor porque puso su mirada en cada uno de nosotros y a cada uno nos va a dar según lo que merezcamos, hermanos. Dice la palabra del Señor que la palabra dice que el Señor nos da lo que merecemos. Y yo les digo, hermanos, que el Señor nos da más de lo que merecemos, porque nosotros no merecemos todo lo que el Señor nos ha dado. Yo no merezco estar aquí enfrente dando la palabra del Señor. Yo lo reconozco, hermanos. Yo reconozco que yo no soy digna de estar dando la palabra aquí y sin embargo aquí estoy por la misericordia de Dios. Sin embargo aquí estoy, como dice la palabra del Señor, guiando a un ciego, guiando
dándoles la palabra para que nuestros ojos sean abiertos, amén, para no ir a la cautividad, para no ir a la esclavitud, porque dice la palabra del Señor que nosotros ya fuimos liberados cuando Cristo vino y fue crucificado en la cruz del Calvario, amén. Él venció y se puso a sus enemigos por estrado de sus pies y los avergonzó delante de la presencia cuando Él vino y fue crucificado. Él fue crucificado por ti y por mí, hermanos, amén. Él fue crucificado por todo el mundo, amén. Pero dice la palabra del Señor, muchos son los llamados, pero pocos son los que me siguen. Muchos son los que son los escogidos, pero pocos son los que creen en la palabra del Señor, amén. Porque ¿qué, hermanos? Porque nos gusta andar más en la carne, nos gusta más, como dice aquí la palabra, darle vuelo a la carne, darle vuelo a la hilacha, amén. Y nosotros tenemos que obrar en nuestras vidas con el Espíritu, amén, fortalecer el Espíritu en la palabra del Señor para que la carne se vaya debilitando. Pero es al revés, hermanos, es al revés, fortalecemos más la carne que el Espíritu, amén. ¿Cuántas de nosotros batallamos enormemente para levantarnos a las 3 de la mañana a orar? Y ahí estamos, ¿qué? Ahí estamos alimentando la carne.